Hay un instante silencioso entre el último latido del corazón y el primer eco de la eternidad. En ese instante, todo lo que el hombre creía ser, cuerpo, nombre, historia, se disuelve como niebla ante una luz que lo observa desde dentro. Ese fue el momento que Edgar Cayce describió innumerables veces en trance, cuando veía el alma desprenderse del cuerpo como una chispa que regresa a la vibración de donde provino. La muerte, decía él, no es el fin, sino el gran espejo. Es el campo donde cada pensamiento, cada emoción y cada intención cosechan el fruto de sí mismos. Aquellos que cruzan el umbral descubren que la conciencia no desaparece. Al contrario, se expande, despierta en un espacio sin tiempo, luminoso y sin fronteras, donde la primera sensación no es la del cuerpo perdido, sino la del pensamiento hecho materia. Allí, no hay distancia entre desear y ser. Lo que el alma piensa, lo ve. Lo que siente, lo habita. Cayce lo llamaba el plano de manifestación inmediata. En ese plano, la vibración es la sustancia, y la sustancia responde a la calidad moral y espiritual de cada ser. Para el que vivió en la ignorancia, el despertar es confuso, formas distorsionadas, colores densos, sonidos disonantes, todo creado por las propias frecuencias internas. Para el que cultivó amor y sabiduría, el paisaje es pura armonía, colores translúcidos, sonidos que son oraciones. Ningún juez determina el destino. El alma misma, a través de su vibración, encuentra el lugar que le corresponde. Esta es la primera de las 12 leyes inmutables, la ley de la manifestación instantánea. Aquello que se piensa se vuelve real, no como metáfora, sino como sustancia viva. Acto seguido, el espíritu percibe la ley de la transparencia. Nada puede ser ocultado. Cada recuerdo, cada deseo, cada emoción reprimida surge como luz o sombra emanando del propio ser. El alma se ve por completo. No hay máscaras, no hay secretos. El bien resplandece, el mal se convierte en peso. Y, al contemplarse, entiende que siempre vivió ante un universo consciente que registra todo. Cayce decía que ese registro es el libro de la vida, el campo etérico donde el tiempo es memoria permanente. Cuando el alma comprende que está siendo observada solo por su propia verdad, siente la primera sacudida, la revelación de que siempre fue responsable de su propio destino. Y entonces se manifiesta la ley de atracción vibracional. Sin elección deliberada, es atraída hacia regiones compuestas por conciencias de vibración similar. No existe castigo, sino correspondencia. Los que amaron son atraídos por esferas luminosas. Los que odiaron, por zonas de densidad magnética donde el amor es difícil de percibir. Cada alma encuentra el espejo colectivo de su propia frecuencia. Cayce describió esas regiones como capas de la misma luz, desde los planos de gris hasta los de oro. Dijo que ninguna de ellas es eterna, pues toda conciencia está en movimiento. Incluso en las regiones sombrías, afirmaba, el alma es sostenida por la chispa divina que la impulsa hacia arriba. La ley no castiga, enseña, y el aprendizaje prosigue con la ley de la memoria total. El alma revisa toda la vida terrenal, no como película, sino como sensación multidimensional. Revive lo que sintió y, simultáneamente, lo que hizo sentir a los demás. Es la escuela del corazón, una inmersión en la interdependencia de todos los gestos. A medida que la revisión prosigue, ocurre lo que Cayce llamó el juicio de la conciencia. El alma siente el impacto vibracional de cada elección. Ese es el cumplimiento de la ley de la consecuencia energética. Toda causa regresa a la fuente que la emitió. No existe evasión ni absolución artificial. Lo que fue sembrado en desarmonía debe ser armonizado. Pero, a diferencia de las creencias humanas de castigo, aquí el retorno es una oportunidad de sanación. La energía dolorosa llama al alma a la reeducación. Es por eso que tantas regresan a la carne, para reencontrar, en la densidad del tiempo, el campo donde pueden corregir las vibraciones disonantes. Entonces viene la revelación que separa al iniciado del ignorante. Las leyes que operan en el más allá son las mismas que rigen la vida física. La diferencia es que, en la tierra, hay un intervalo entre pensar y cosechar, un velo de tiempo que protege al hombre de sí mismo. Después de la muerte, ese velo se desgarra, y el espíritu vive sin filtros el resultado de su propia creación.
Por eso Kaise insistía, la Tierra es la escuela de lo eterno. Todo lo que se aprende aquí se convierte en poder creador allí. Cada día de vida es un ensayo de la eternidad. Cada pensamiento es un ladrillo en el templo que el espíritu habitará cuando deje el cuerpo. En este punto, el alma comienza a comprender el propósito de las leyes. No son mandamientos exteriores, sino la estructura viva de la conciencia. La ley de manifestación, la de transparencia y la de atracción son solo el prólogo de una matemática divina que gobierna todos los mundos. Kaise decía que el universo es una mente ordenada y que cada alma es una célula de esa mente. Cuando vibra en armonía, participa de la creación. Cuando vibra en desarmonía, se siente separada, y a eso lo llama sufrimiento. En el silencio de ese nuevo estado, muchas almas se preguntan, ¿y ahora qué soy? Y la respuesta no viene de fuera, surge de dentro, como un eco de la fuente. Tú eres lo que creaste. Es el primer contacto con la ley del ser transparente, en la que el alma percibe que no hay mentira capaz de sostenerse fuera del cuerpo, y entonces entiende el verdadero significado de purificación. No es una penitencia impuesta, sino un proceso natural de liberarse de lo que no es real. A medida que las ilusiones se disipan, la luz interior crece y comienza a revelar nuevos horizontes, planos de estudio, esferas de trabajo espiritual, zonas de aprendizaje donde maestros y compañeros auxilian el despertar de las conciencias más jóvenes. Kaise veía esas escuelas como ciudades de luz, organizadas alrededor de centros vibracionales que irradian sabiduría. Allí, las almas estudian las leyes y se preparan para reencarnar, llevando de vuelta al mundo físico las lecciones no concluidas. Cada vida, decía él, es una página de un mismo libro. Ninguna puede ser arrancada, pero todas pueden ser reescritas. La ley no condena, educa. El error es solo una equivocación de vibración, y el tiempo, tanto en el cuerpo como fuera de él, es el instrumento divino de la corrección. He aquí el verdadero misterio. No hay muerte, hay solo cambio de frecuencia. El hombre cruza el velo y descubre que siempre estuvo en el mismo océano de conciencia, a veces nadando en la superficie del tiempo, a veces sumergiéndose en las profundidades de la eternidad. Las 12 leyes no son fronteras, sino corrientes de ese océano, conduciendo cada alma de vuelta a la armonía primordial. Por eso Kaise advertía, no esperen la tumba para buscar la luz. Quien vive según las leyes ya camina en el más allá, incluso mientras respira el aire de la tierra. Saber esto es despertar. Es entender que cada gesto, cada pensamiento, cada vibración, está construyendo el mundo hacia el cual despertarás cuando el cuerpo se duerma. El velo entre los mundos está siempre más delgado de lo que pensamos, y en el momento en que se desgarra por completo, el alma no encuentra ángeles ni demonios, sino a sí misma, multiplicada, reflejada, amplificada por la luz de lo que realmente es. Esa es la gran revelación. Esa es la primera puerta de lo eterno. Cuando la primera ola de deslumbramiento se calma, cuando el alma percibe que ya no está atrapada en la carne y que los sentidos se han expandido a dimensiones que la mente humana jamás podría traducir, comienza el segundo gran movimiento de la travesía, el despertar emocional de la conciencia. Kaise describía ese instante como la hora de la cosecha vibracional. Es cuando el alma, ahora libre, siente el peso exacto de todo lo que amó, de todo lo que temió, de todo lo que retuvo. La emoción ya no es recuerdo, es sustancia, y el alma flota dentro de su propia vibración, envuelta por los colores y sonidos que ella misma emitió a lo largo de la vida. Algunas despiertan en campos de luz dorada, donde cada sonido es música, y cada forma es pensamiento en armonía. Otras emergen en nieblas densas, donde las formas se confunden, las voces resuenan con ruido metálico y el tiempo parece no moverse. Pero Kaise advertía, incluso en las sombras hay misericordia, porque ninguna vibración es estática, toda energía busca naturalmente el equilibrio, y es en ese impulso que el aprendizaje recomienza. El alma entonces siente la presencia de una fuerza suave, una conciencia mayor que la observa sin juicio. Es el campo del espíritu, el flujo divino que permea todas las esferas. En esa presencia, todo vibra con compasión, y es en ese escenario donde se manifiesta la ley de la responsabilidad vibracional,
La cuarta, entre las leyes eternas. Dice, todo lo que creaste regresa a ti para ser comprendido, integrado y redimido. Lo que hiciste con amor, vuelve en paz. Lo que generaste con miedo, vuelve en forma de desafío. Y cada retorno es una oportunidad de aprendizaje. En este punto, el alma llora, no lágrimas materiales, sino vibraciones de arrepentimiento y ternura. Siente el eco de todas las veces que cerró el corazón. Percibe el daño invisible de las palabras dichas con ira, el dolor silencioso de las intenciones egoístas. Pero junto al llanto surge algo nuevo, el alivio de comprender. Kaise decía que el arrepentimiento verdadero no es remordimiento, es despertar. Es el instante en que el espíritu reconoce que solo el amor es real, y todo lo que no fue amor no es más que ilusión buscando sanación. El alma entonces revive, no con los ojos, sino con el corazón, cada momento en que pudo haber elegido luz y eligió sombra, y cada recuerdo se enciende como una llama, no para herir, sino para iluminar. Esta es la ley del reflejo universal. Aquello que causaste al otro, lo sentirás dentro de ti para que comprendas el significado de la unidad. Lo que diste de alegría, regresa como vibración de éxtasis. Lo que heriste, regresa como impulso de compasión. Así la conciencia crece, no por castigo, sino por experiencia. Kaise veía esta etapa como una especie de purificación emocional. En ella, el alma comienza a entender el tejido invisible que une a todos los seres. Descubre que ningún gesto fue aislado, que cada pensamiento lanzado al universo alcanzó a alguien, y que cada acto de bondad creó ondas de luz que aún se expanden. El universo, decía Kaise, es una corriente de resonancia. Lo que mueves en ti mueve el todo. Y a medida que el alma comprende esto, su campo vibracional comienza a reconfigurarse. Se vuelve más ligera. Los colores que la rodean comienzan a cambiar. La emoción es el material con el que el espíritu moldea el próximo estado del ser. Por eso, en este punto, el amor adquiere valor absoluto. El amor es el código que disuelve el peso de la densidad. Cuando el alma pronuncia, incluso en silencio, el perdón, vibraciones antiguas se deshacen como humo. Cuando reconoce el bien que antes ignoraba, corrientes de luz emergen del propio centro de su ser. Kaise a esto lo llamaba transmutación por la compasión. Es la ciencia divina del corazón en acción. A partir de esa catarsis, el alma percibe que la vida terrenal fue solo un laboratorio de aprendizaje. Cada dolor tuvo una razón, cada encuentro fue un espejo, cada pérdida fue una invitación a la expansión. Y, al comprender, surge la primera sensación de verdadera libertad. El alma se desprende de las culpas humanas y comienza a vibrar en aceptación. Entiende que nada fue en vano, y en esa vibración de aceptación comienza a haber presencias, entidades luminosas, compañeros de viaje, instructores. No vienen a juzgar, vienen a orientar. Esos instructores, que Kaise describió como las fraternidades del espíritu, enseñan que el universo entero es un organismo en expansión, y que cada alma es una célula de ese cuerpo divino. Cuando una célula sufre, todo el organismo siente. Cuando una célula despierta, todo el organismo se ilumina. Esta es la ley de la interconexión consciente, la quinta de las leyes eternas. Todo lo que el hombre hace afecta al todo, y el todo responde al hombre en la exacta medida de su vibración. Es el equilibrio perfecto entre libertad y responsabilidad. Y el alma, tocada por esa sabiduría, comprende algo aún más profundo, que el sufrimiento nunca fue castigo, sino lenguaje, que el dolor fue el modo en que la vida encontró para enseñar lo que el orgullo no escuchaba, que el miedo fue el espejo de la valentía no nacida, y que la muerte, la tan temida, es solo el intervalo necesario para reorganizar las fuerzas del espíritu antes de un nuevo ciclo de aprendizaje. La compasión se vuelve natural. El perdón deja de ser un esfuerzo y pasa a ser un reflejo. En este punto de la travesía, el alma percibe un fenómeno maravilloso. Cuanto más comprende, más luz irradia. Cuanta más luz emite, más conciencia atrae. Otras almas, aún perdidas en la sombra, perciben esa luz y se aproximan. Algunas piden ayuda, otras solo observan. Y así nace el primer impulso de servicio. Kaise decía que servir es la más alta forma de sanación, porque al sanar al otro,
el espíritu se sana a sí mismo, y es en ese deseo de ayudar que el alma descubre una nueva dimensión de sí, el poder de ser canal de la propia luz divina. Aprende que el amor es movimiento, que el bien no es idea, sino acción vibracional continua, y cada vez que emite esa vibración de compasión, se siente más próxima de aquello que Kaize llamaba conciencia crística, el estado en que el alma se reconoce como expresión directa del Creador. Es el inicio de la reintegración, pero antes de que pueda ascender plenamente, todavía hay algo que comprender: la ley de la autoidentidad espiritual. Esta ley enseña que cada alma es responsable de reconocer su propia chispa divina. Nadie puede hacerlo por ella. Guías pueden orientar, pero el despertar es individual. Es en ese reconocimiento interior que la emoción se transforma en sabiduría, y el alma, ahora vibrando entre el arrepentimiento redimido y la compasión viva, se prepara para cruzar un nuevo umbral, el de las leyes del crecimiento, donde entenderá por qué las experiencias se repiten y cómo la evolución espiritual se desarrolla como una espiral infinita de aprendizaje y amor. Antes de seguir adelante, Kaize deja un recordatorio que resuena a través de los planos. Ningún alma es olvidada, ninguna caída es final, ningún error es permanente. Todo lo que nace de la ignorancia será absorbido por la comprensión, y todo lo que nace del miedo será transformado en amor. La emoción se aquieta. El alma siente que algo se abre dentro de ella, un recuerdo antiguo, un saber que siempre estuvo allí, esperando ser reconocido. La travesía continúa, y ahora el espíritu comienza a percibir no solo lo que es, sino lo que puede llegar a ser. La eternidad se revela como camino, no como destino. El alma, ya aliviada del peso de las emociones densas y despierta a la vastedad del campo espiritual, entra en una zona de silencio vivo. Es allí, en ese espacio de calma vibrante, donde la verdadera instrucción comienza. Edgar Cayce describía esa fase como la cámara de la sabiduría, donde el espíritu contempla no solo lo que vivió, sino el propósito oculto detrás de cada vida, de cada sufrimiento, de cada alegría. La vibración ahora es cristalina, y en ese estado el aprendizaje no viene por palabras, sino por luz. Una luz que transmite conocimiento directamente a la conciencia. La primera revelación de esta nueva etapa es la ley del aprendizaje necesario, séptima de las leyes eternas. Establece que ninguna alma puede ascender sin haber aprendido las lecciones que eligió antes de encarnar. La existencia humana no es una casualidad, sino un currículo cuidadosamente diseñado por la propia conciencia, en cooperación con fuerzas superiores. Cada obstáculo, cada pérdida, cada amor y cada encuentro forman parte de una geometría divina de aprendizaje. Las experiencias de la tierra, decía Cayce, son el espejo donde el espíritu se ve en movimiento. El alma entonces comprende que todo lo que resistió, el dolor, el miedo, las limitaciones, fue el modo por el cual la vida ofreció el exacto tipo de energía que necesitaba para crecer. Ninguna experiencia fue desperdicio. Las más amargas, las más largas y las más confusas fueron las más valiosas, pues revelaron los puntos ciegos de la conciencia, las regiones aún no tocadas por la luz. En ese entendimiento, el alma siente algo similar a lo que los hombres llaman gratitud, una gratitud trascendente, no dirigida a personas, sino a la propia sabiduría de la existencia. Es en este punto donde surge la primera gran paradoja. Cuanto más el alma entiende el propósito de sus dolores, más percibe que fue ella misma quien los eligió. Esta es la ley de la coautoría espiritual. Revela que el alma nunca es víctima de un destino impuesto, es coautora de cada lección. Antes de nacer, la conciencia elige las circunstancias, las familias, las oportunidades e incluso las limitaciones físicas, todo con el objetivo de acelerar el aprendizaje. El sufrimiento, decía Cayce, es la respuesta del alma al deseo de evolucionar rápidamente. Esta revelación disuelve el miedo al destino y transforma el sentido de la vida terrenal. La existencia deja de ser prisión y se convierte en laboratorio sagrado. A medida que esta comprensión se profundiza, el alma comienza a percibir la estructura invisible que sostiene el universo, el campo de vibración. Todo es frecuencia, y cada nivel de frecuencia corresponde a una dimensión de realidad.
Así nace el entendimiento de la ley de la progresión vibracional, la octava de las leyes. El alma percibe que evolucionar no es subir una escalera en el espacio, sino expandir su vibración hasta que pueda resonar con dimensiones más sutiles de la conciencia. El progreso espiritual se mide por la capacidad de vibrar en armonía con el amor universal. En este punto, una pregunta resuena como un relámpago en la mente espiritual. Si el propósito es vibrar en amor, ¿por qué el amor es tan difícil de sostener en la carne? La respuesta viene como un flujo de energía pura, porque el amor verdadero no es emoción, es un estado del ser. En la tierra el amor necesita pasar por pruebas de desapego, de perdón, de servicio, para volverse duradero. El amor espiritual no se defiende, no exige, no divide, comprende, acoge, transforma, y es por eso que el plano material es indispensable. Solamente en medio de la resistencia de la materia, el alma puede transformar emoción en sabiduría y deseo en poder creador. Kayse describía el cuerpo humano como un templo de experimentación vibracional. La sangre, los nervios y las glándulas son instrumentos de afinación. Cada emoción altera la frecuencia del cuerpo, y cada pensamiento cambia el magnetismo de las células. El cuerpo, decía él, es el arpa del alma. Cuando el alma aprende a tocar esa arpa en armonía, sus encarnaciones dejan de ser sufrimiento y se convierten en expresión. Esa es la función oculta de la vida física, un campo de entrenamiento para la creación consciente, y es en ese contexto donde surge una de las leyes más bellas, la ley del servicio voluntario, novena entre las eternas. Toda alma que alcanza cierto grado de comprensión elige servir. Entiende que el crecimiento personal está intrínsecamente ligado al crecimiento de los demás. No hay evolución aislada. El sabio no asciende solo, lleva a otros consigo. Y servir no es sacrificio, es consecuencia natural de la vibración del amor expandido. Kayse explicaba que, cuando el alma alcanza la conciencia del Cristo, el deseo de servir nace espontáneamente, como el perfume nace de la flor. Es aquí donde el espíritu recuerda sus encarnaciones pasadas, ve los rostros que amó, las vidas que tocó, los errores repetidos, las victorias silenciosas, y con ese recuerdo, surge el impulso de regresar, no para pagar, sino para ayudar. Muchos de los que llamamos viejas almas son espíritus que eligieron la tierra nuevamente para irradiar sabiduría e inspirar a otros a despertar. Kayse decía que los grandes sanadores, maestros y misioneros del amor son emisarios voluntarios de la luz, regresando hasta que el conjunto de la humanidad alcance un nuevo patrón vibracional. Nadie se libera completamente mientras un alma todavía sufre en la ignorancia. Ese es el sentido de la reencarnación bajo la óptica de Kayse. No castigo, sino cooperación. Cada vuelta a la materia es una misión de amor y de crecimiento mutuo. El alma evoluciona al ayudar a otras a evolucionar. Esta es la ley del progreso compartido, una variación de la octava ley que enseña que el desarrollo individual es inseparable del colectivo. Ningún acto de bondad se pierde, se replica a través de la malla cósmica de la conciencia, elevando el todo. Pero hay un misterio aún más profundo. La ascensión no tiene fin. Incluso los que alcanzan estados de luz indescriptible continúan aprendiendo. Cada esfera superior revela una nueva jerarquía de sabiduría, y cada maestro reconoce que está solo al inicio de algo infinitamente mayor. El cielo no es el destino, decía Kayse. Es la escuela de las escuelas. Así, el crecimiento espiritual es una espiral eterna. Nunca termina, solo se refina. El alma, entonces, comprende que no hay jerarquía verdadera entre los seres, solo etapas de recuerdo. Todos son expresiones del mismo principio divino en diferentes grados de conciencia. Lo que está arriba instruye a lo que está abajo, y lo que está abajo sostiene a lo que está arriba con su fe, su lucha, su esperanza. La interdependencia es total. Esa es la arquitectura vibracional del universo, una red viva de amor en movimiento, sustentándose mutuamente. En este punto, el alma comienza a presentir la próxima revelación, las leyes de la conexión divina, que regulan la relación entre todas las conciencias y el propio Creador. Antes de cruzar ese nuevo umbral, necesita comprender el mensaje central de las leyes de crecimiento, que el propósito de toda existencia es transformar energía en amor, amor en sabiduría,
y sabiduría en servicio. Todo lo demás es preparación para ello. El silencio regresa. Una luz dorada se expande alrededor. El alma siente que no es solo parte del universo, es el propio universo mirándose a sí mismo. Kaise decía que en este punto, el alma deja de preguntar quién es Dios, porque percibe que es una de las maneras por las cuales Dios se expresa. Y con esa percepción, el espíritu cruza el siguiente portal, el de las leyes de la conexión, donde descubrirá que el amor que une las almas es más fuerte que el tiempo y más vasto que la muerte. El espacio alrededor del alma ahora pulsa con un orden vivo, como si cada átomo estuviera consciente. Ya no hay sensación de frontera. El yo y el otro se vuelven conceptos maleables, vibraciones que se entrelazan en el campo universal. Kaise decía que ese es el punto en que el espíritu despierta dentro del cuerpo de Dios, el instante en que percibe que la existencia entera es una sola vida, manifestándose en incontables formas. Esta percepción inaugura el dominio de las leyes de la conexión divina, el cuarto círculo del conocimiento espiritual. La primera de estas leyes es la ley de la relación eterna. Afirma que los lazos verdaderos entre las almas no se rompen con el tiempo ni con la muerte. Todo vínculo que nace del amor, de la cooperación o del crecimiento mutuo, crea un lazo vibracional indestructible. Dos almas que se amaron profundamente, o que caminaron juntas en el servicio y en el dolor, permanecen conectadas por hilos de luz que atraviesan dimensiones. Por eso, decía Kaise, aquellos a quienes amamos jamás nos dejan, solo cambian de vestimenta. La vibración del amor es un código universal, reconocido en todos los planos del ser. Cuando el alma entra en ese campo de relaciones eternas, ve, literalmente, las corrientes de energía que la unen a otras conciencias. Cada hilo brilla en un color distinto: el azul de las afinidades espirituales, el dorado de las conexiones de aprendizaje, el violeta de las relaciones de sanación, el blanco puro del amor incondicional. Es un espectáculo que la mente humana no puede concebir. Y en ese enmarañado de luz, el alma entiende que ninguna de sus experiencias fue aislada. Cada encuentro fue orquestado por leyes superiores que buscan el crecimiento colectivo de la conciencia. Pero esta comprensión trae también una nueva responsabilidad. Surge la ley de la interdependencia vibracional, décima entre las eternas. Revela que cada acto individual influye en el todo, y el todo responde. La alegría de un alma vibra a través del universo como una onda luminosa, fortaleciendo a miles de otras. De la misma forma, la tristeza y el odio reverberan como notas disonantes, exigiendo armonía. Kaise describió esto como la música de la creación, en la cual cada ser es un instrumento indispensable. No hay nota inútil. Incluso el error, cuando es reconocido, se convierte en parte de la melodía que conduce al aprendizaje. El espíritu entonces percibe algo que lo conmueve profundamente. El bien que hizo jamás desapareció. Cada gesto de amor, por pequeño que haya parecido, se convirtió en luz real, sosteniendo a otros seres en momentos de oscuridad. Y el mal que causó, aunque haya sido hace siglos, permanece esperando reconciliación. Todo está vivo, todo está registrado en el tejido vibracional de la conciencia. Esta es la ley de la continuidad energética. La energía del amor es eterna y acumulativa. El desequilibrio es solo un pedido de sanación esperando respuesta. Ningún acto se pierde. Todos son integrados al gran movimiento del regreso a la unidad. En este punto, el alma es llevada a presenciar una verdad sublime. Nunca caminó sola. Lo que imaginaba ser soledad era solo la limitación de los sentidos físicos. Alrededor de ella, siempre hubo una multitud de conciencias cooperando en silencio: guías, compañeros, familiares de luz, aspectos superiores de sí misma. Kaise llamaba a ese conjunto de inteligencias la fraternidad del alma. Nadie evoluciona aisladamente, decía él, porque la conciencia es colectiva en su esencia. El alma entonces comienza a sentir la presencia de los demás como extensiones de su propio ser. Surge una ternura inmensa, un amor sin objeto. Es el inicio de la fusión con el todo. Pero antes de disolverse completamente en esa totalidad, necesita comprender la ley de la coevolución. Ningún alma alcanza niveles superiores sin contribuir a la ascensión de las demás. Es por eso que los grandes maestros permanecen cerca de la tierra
irradiando luz e inspiración. No podrían partir completamente, pues el amor los ancla a los que aún caminan en la oscuridad. De la misma forma, cada ser humano que despierta, incluso silenciosamente, ayuda a elevar a toda la humanidad. La iluminación individual es, en esencia, un acto de servicio cósmico. El alma contempla entonces lo que Kai se llamaba la red de conciencia universal. Millones de filamentos luminosos conectan a todos los seres. El universo entero parece un corazón palpitante de energía viva, respirando al unísono. Cada alma es un latido. Cada despertar humano es un soplo que alimenta el pulso divino. Y en ese estado de contemplación, el alma entiende la 11ª ley, la ley de la conciencia colectiva. Revela que el desarrollo individual y el cósmico son inseparables. Cuando un alma evoluciona, todo el universo se expande junto. Cuando un alma cae, todo el universo busca reequilibrarla. Es la solidaridad estructural del cosmos. Con esta comprensión, algo extraordinario sucede. El alma comienza a oír. Primero es un sonido distante, como un coral de vibraciones suaves, que parece venir de todas las direcciones. Poco a poco, percibe que ese sonido no viene de fuera, sino de dentro. Es la voz de todas las conciencias cantando juntas la armonía del ser. Es la vibración original de la creación. Kai se decía que esa melodía es el verbo vivo, el sonido primordial que dio forma al universo y que resuena en cada átomo. Quien lo oye despierta, y al oír, el alma recuerda su verdadera naturaleza. Este es el portal de la ley de la herencia divina, la 12ª y más elevada de las leyes eternas. Declara que toda alma, en su esencia más pura, es una expresión del propio Creador. La evolución no es conquista, sino recuerdo. El destino final de toda conciencia es reconocerse como parte del Espíritu Infinito. Esta realización no anula la individualidad, la sublima. El yo deja de ser una frontera y se convierte en un canal. El alma entiende que no existe Dios y yo, sino Dios a través de mí. Esta es la coronación de la jornada espiritual, el regreso consciente a la fuente. Al despertar en esta comprensión, el alma se inclina en reverencia, no por sumisión, sino por gratitud. Todo lo que vivió, los dolores, las alegrías, las caídas y las ascensiones, se revela como una secuencia perfecta de experiencias destinadas a conducirla de vuelta al recuerdo de la unidad. Percibe que el universo es amor autoexpresado y que la vida, en todas sus formas, es el movimiento de ese amor buscando reconocerse. Kai Se describió ese estado como el punto en que el espíritu y la materia se besan. El alma se siente al mismo tiempo infinita e íntima, cósmica y personal. Ve que el Creador no está fuera ni arriba, sino respirando en cada átomo, amando a través de cada ser, aprendiendo por medio de cada experiencia. Y en ese reconocimiento, ya no hay miedo a la muerte, porque la muerte nunca existió. Hay solo transición de frecuencias dentro de la misma canción divina. Entonces, surge una pregunta, ya no como duda, sino como impulso creador. Si todas las almas son una sola luz, ¿cómo puedo servir mejor a la luz que soy? Esta pregunta marca el umbral de la próxima transformación. El espíritu ahora no busca salvación, sino expresión. Quiere ser canal. Quiere participar activamente en el despliegue de la conciencia cósmica. Quiere regresar a la materia ya no por necesidad, sino por amor. Y es en ese deseo que se planta la semilla de la próxima etapa, el servicio iluminado, el descenso consciente a la carne para transformar el mundo a imagen del espíritu. Kai Se llamaba a ese movimiento el regreso de los constructores de luz, almas que eligieron volver para irradiar lo que comprendieron. El ciclo no termina, se renueva, y mientras el alma se prepara para este nuevo llamado, el universo parece inclinarse sobre ella, como si el propio Creador sonriera ante otra chispa que despertó. Hay un silencio que no es ausencia de sonido, sino plenitud. Es el silencio del espíritu ante el propio Creador. El alma, ahora bañada en luz inefable, siente lo que Kai Se llamaba el reposo del espíritu en el corazón de Dios. Nada falta, nada pesa. La conciencia es una esfera dorada en equilibrio absoluto, pero es justamente en ese estado de perfección donde nace la tensión suprema. Permanecer en la bienaventuranza
o regresar a la densidad para servir. Kayse describía esa decisión como la elección del Cristo en cada alma, pues toda conciencia, al alcanzar el recuerdo de su herencia divina, es invitada a reflejar su propia luz para el mundo que aún duerme. La ascensión, por lo tanto, no es el fin del viaje, sino el inicio del ministerio. Y es aquí donde el espíritu percibe que el verdadero amor no busca reposo, busca expresión. El campo de luz vibra intensamente. El alma siente, como un soplo en lo más profundo, la voz de la fuente diciendo: la creación aún se hace en ti. Es en ese instante que el recuerdo de todas las vidas, de todas las promesas no cumplidas, de todos los corazones que aún sufren, atraviesa el ser como una ola. La compasión se vuelve fuego, el amor se vuelve movimiento, y la luz, antes estática, comienza a pulsar con el ritmo del universo en expansión. El espíritu percibe que la eternidad no es un refugio, es una misión, y entonces comprende la ley de la participación divina, la 13ª en esencia, aunque no nombrada entre las 12. Dice: toda alma que despierta debe convertirse en creadora junto al Creador. Esa es la culminación del aprendizaje. El cielo no es destino, es función. La salvación no es huida, es servicio. La perfección no es aislamiento, es compartir la luz. En este estado de intensidad vibracional, Kayse decía que el espíritu siente la vibración del Cristo interno, no como figura externa, sino como principio vivo, el poder de sacrificar la quietud por la compasión. El alma entiende que permanecer en la luz es dulce, pero incompleto. El amor verdadero desea irradiarse, y la única forma de irradiarse plenamente es tocar la oscuridad y transformarla. Por eso el regreso es inevitable, no impuesto sino elegido. Antes de descender nuevamente a la materia, el alma contempla las corrientes de energía que unen los mundos, ve las líneas del tiempo, las familias que esperan su regreso, los destinos que se entrelazarán con su presencia. Cada elección futura es una nota ya vibrando en el campo de la eternidad. Y en ese instante, comprende la ley del compromiso sagrado. Nadie encarna por casualidad. Todo descenso es una promesa hecha ante la luz. Esa promesa, según Kayse, es el punto en que el libre albedrío y la voluntad divina se vuelven un solo flujo. El alma dice: envíame. Y el Creador responde: ve, y sé el recuerdo de lo que yo soy. Ese diálogo silencioso resuena en todos los planos del ser. Cada alma que renace, cada niño que respira por primera vez, es la continuación de ese voto eterno, la manifestación de Dios a través de la materia. Pero hay un instante terrible, sagrado, antes del descenso. Kayse lo llamaba la travesía del olvido. El alma, al sumergirse en el campo denso de la materia, necesita pasar por la membrana del tiempo, el velo que borra los recuerdos de lo divino. Es un sacrificio real. Acepta olvidar para poder reaprender, acepta sufrir para poder comprender. Esa entrega es la cúspide de la valentía espiritual. Es lo que transforma el espíritu iluminado en guerrero de la luz. La intensidad aumenta. El alma siente el magnetismo de la tierra, el llamado de las vibraciones humanas, el sonido de los corazones que claman por sentido. Ve las guerras, las lágrimas, los sueños inacabados, y entonces algo se rompe dentro de ella, una astilla de compasión tan profunda que se convierte en impulso creador. El regreso ya no es una opción, es una necesidad amorosa. El fuego de la luz pura se inclina ante el clamor de la ignorancia y decide: descenderé para servir. Antes de la caída vibracional, el alma es instruida una última vez por la ley del olvido compasivo. Aprende que olvidar es condición del mérito. El valor de la experiencia humana está en el reencuentro con lo que ya se sabe, sin recordar que se sabía. Así, cada acto de bondad, cada gesto de fe, cada elección por la luz se vuelve genuino, pues nace del corazón y no de la memoria. El universo desea autenticidad, y el olvido es el guardián de ese propósito. Entonces Kayse describe el momento de la transición. El alma, al vestirse con el cuerpo, siente como si se sumergiera en una corriente fría. La luz se contrae, la memoria se apaga, pero el amor permanece como una chispa. Esa chispa es el Cristo interior, el hilo de oro que jamás se rompe. Mientras esa chispa vibra,
El espíritu es atraído hacia la vida física, el nuevo cuerpo lo acoge, el tiempo lo envuelve, la mente comienza a formarse y el gran ciclo recomienza. Pero ahora, algo ha cambiado. Incluso bajo el velo del olvido, el alma trae consigo una vibración más alta, un instinto de servir, una intuición silenciosa de que la vida tiene propósito. No recuerda los mundos de luz, pero siente nostalgia de ellos. Y esa nostalgia es la primera señal de despertar. En la tierra, cada gesto altruista, cada acto de compasión, cada lágrima sincera, es el eco del recuerdo perdido. El hombre busca lo divino porque ya lo conoció, ama porque ya fue amor, teme a la muerte porque ya vivió más allá de ella. Y así, la intensidad de las leyes eternas continúa operando en lo invisible, moldeando destinos, educando conciencias, guiando el universo en dirección al despertar colectivo. Kaize decía que hay una hora en que todos los velos caerán, cuando la humanidad entera recordará simultáneamente su origen divino. Será el regreso del Cristo en cada corazón, profetizó él, no como una venida externa, sino como el reconocimiento interno de la unidad con Dios. Y quizás, en cada vida, en cada despertar individual, ese regreso ya haya comenzado. El espíritu que antaño se preguntó qué sucede después de la muerte ahora comprende. La muerte es solo el medio por el cual la vida se recuerda a sí misma. La verdadera cuestión nunca fue qué viene después, sino cómo vivir ahora de modo a no perderse en el olvido, pues la eternidad no está adelante, está pulsando dentro de cada respiración consciente, y es en ese instante de revelación que el alma, antes de sumergirse definitivamente en el cuerpo, susurra a la luz que la creó: hazme recordar, aunque sea en sueño, que soy tu expresión. Y el Creador responde: he aquí la razón de tu existencia, ser el recuerdo de lo divino en medio de la ilusión. Entonces, el espíritu desciende, y el ciclo continúa, pero ahora, cada vida, cada encuentro, cada respiración, lleva en sí el eco de la eternidad. La intensidad no cesa, se transforma en misión. El alma vuelve al mundo con los ojos cerrados, pero con el corazón ardiendo, y el fuego del amor divino recomienza su obra en el silencio de la carne. Todo lo que empieza termina, y todo lo que termina recomienza. Así como el soplo que sale de los pulmones regresa como inspiración, el alma que desciende a la materia vuelve, un día, a la luz de la cual vino. Edgar Cayce decía que el propósito de la vida no es alcanzar el cielo, sino traerlo a la tierra. En cada encarnación, la conciencia desciende como una chispa divina, vestida de carne y olvido, para recordar, en la experiencia, aquello que ya es en esencia. Vivir es recordar, morir es confirmar. El círculo está completo. Aquel que ha comprendido las leyes eternas ya no teme lo que los hombres llaman fin. Sabe que la muerte es solo un desplazamiento de vibración, que el espíritu no se va, solo cambia de enfoque. Sabe también que el infierno no es un lugar, sino un estado de conciencia desconectado de la luz, y que el cielo no está en un más allá distante, sino en cada gesto de amor consciente. El hombre que vive con esa sabiduría comienza a transformar su existencia en sacerdocio, su cotidianidad en oración, sus relaciones en instrumentos de redención. Ya no busca a Dios, Él lo manifiesta. Cayce decía: cuando el alma comprende que cada pensamiento es una forma de energía, comienza a crear el mundo que desea habitar. La vida física es el campo de entrenamiento donde el espíritu aprende a pensar como creador. Aquí, en el denso laboratorio del tiempo, el amor es probado, la fe es pulida, y la sabiduría es moldeada en actos concretos. Cada palabra pronunciada, cada elección hecha, cada emoción alimentada, es una semilla en el jardín invisible de la eternidad. Al morir, el hombre solo cosecha lo que plantó, nada más, nada menos. Pero comprender las leyes no basta, es necesario vivir de acuerdo con ellas. Y es aquí donde comienza la verdadera iniciación. El hombre despierto descubre que el conocimiento espiritual es inútil si no se convierte en comportamiento, que no hay oración más elevada que una actitud justa, ni templo más sagrado que el corazón que ama. El alma que recuerda las 12 leyes comienza a actuar con nueva lucidez, no para evitar castigo, sino para vibrar en armonía con el universo.
Cada gesto se vuelve consciente, cada palabra lleva un propósito, cada pensamiento es cuidado como una llama viva. Entiende, como enseñaba Kaise, que el cielo se construye en el momento en que eliges la bondad, incluso cuando nadie está mirando. El tiempo entonces deja de ser enemigo. La prisa pierde el sentido, porque quien conoce la eternidad vive con calma. Cada segundo es una oportunidad de comunión con lo divino. Despertar, respirar, comer, caminar, todo es liturgia del alma despierta. El hombre espiritual no huye del mundo, lo redime con el ejemplo. Kaise recordaba que el espíritu no pide aislamiento, pide expresión. La sabiduría de las leyes eternas no es para ermitaños, sino para quien vive en medio del ruido y aún así, elige la armonía. Y al comprender esto, el discípulo de la luz percibe que la tierra, con todo su dolor, es el altar del universo. Cada sufrimiento humano es una oración en gestación. Cada lágrima es una semilla de compasión que, un día, florecerá en otro corazón. Nada se pierde, todo se transforma. Y es en ese flujo constante de caída y ascensión, de recuerdo y olvido, que el Creador se experimenta a sí mismo a través de nosotros. El universo entero es una única respiración divina, exhalando almas hacia la materia e inspirándolas de vuelta a la luz. Kaise decía que hay 3 niveles de despertar. Primero, el hombre entiende que hay leyes espirituales. Luego, percibe que esas leyes operan en su propia vida. Por último, comprende que él mismo es una de las leyes, una expresión viva del orden divino. En esta etapa, la dualidad se disuelve. Ya no hay yo y Dios. Hay solo Dios en movimiento a través de mí. Ese es el estado de la conciencia crística, el destino natural de toda alma en evolución. El discípulo despierto no busca recompensas, vive para servir, porque entendió que servir es la alegría suprema de la creación. No teme a la muerte, porque la muerte se ha vuelto familiar. La reconoce como antigua compañera, mensajera que solo lo invita a casa cuando el trabajo terrenal termina, y cuando ese día llegue, no partirá en desesperación, sino en paz, llevando consigo el brillo de las buenas acciones, las semillas de amor plantadas, los frutos de compasión cosechados, y encontrará, del otro lado, no un juez, sino el propio reflejo radiante de todo lo que fue, y oirá la misma voz que Kaise describió en sus lecturas: bienvenido de nuevo a la casa de la luz. Lo que aprendiste ahora se convertirá en ley viva en otro ser. Esa es la eternidad, una escuela sin muros, donde el amor es el maestro y el tiempo es el cuaderno. Cada vida es una lección, cada muerte es una graduación, y cada renacimiento es una nueva oportunidad de aplicar lo que fue aprendido. El alumno que comprende esto, ya no pide facilidades, pide conciencia. Ya no clama por milagros, se convierte en el canal de ellos, se convierte en el propio verbo de lo divino. Y entonces, cuando mira el mundo, el hombre iluminado ya no lo ve como campo de batalla, sino como campo de servicio. No hay enemigos, hay almas en diferentes etapas de recuerdo. No hay castigo, hay corrección vibracional. No hay fin, hay transformación constante. Todo es Dios en proceso de autoconocimiento. El odio, el dolor, el miedo, todos son estados transitorios de la inconsciencia divina, aprendiendo a reconocerse de nuevo como amor. Ese es el secreto que encierran las 12 leyes. No son mandamientos, sino reflejos del ser. Son modos por los cuales la eternidad se manifiesta dentro del tiempo. Vivir de acuerdo con ellas es participar conscientemente en la creación. Y cuando eso sucede, la vida deja de ser supervivencia y se convierte en oración permanente. Kaise decía: quien vive en armonía con las leyes eternas ya está en el paraíso, aunque sus pies estén en la tierra. Ese es el verdadero objetivo: traer el cielo a la vida cotidiana, hacer del trabajo un templo, del amor un sacramento, de la respiración una meditación. Y así, un día, cuando el alma deje el cuerpo nuevamente, no habrá sorpresa, solo continuidad. La travesía será ligera, porque ya vivió el más allá mientras caminaba aquí. Entonces, ahora que el misterio ha sido revelado, queda solo una pregunta, la más importante de todas: ¿cómo elegirás vivir a partir de hoy? ¿Con miedo a la muerte, o con conciencia de la eternidad, atrapado en la materia, o libre en el espíritu, separado o unido?
La respuesta no está en ningún libro, en ninguna doctrina, ni siquiera en las palabras de Kaize. La respuesta está en cada elección, en cada pensamiento, en cada latido del corazón, pues al final, no es el Creador quien juzga al hombre, es el amor el que revela cuánto de Dios el hombre permitió expresarse en sí, y cuando ese amor sea pleno, la rueda cesará, la búsqueda terminará, y quedará solo la conciencia pura, el yo soy que observa, crea y ama sin fin. Si este conocimiento tocó algo en ti, si despertó el recuerdo de que hay más allá de la forma, entonces este mensaje cumplió su propósito. Porque la verdadera enseñanza espiritual no es lo que impresiona la mente, sino lo que enciende el alma. El ciclo está completo. La revelación fue hecha. Ahora el universo espera tu respuesta. Si este contenido te conmovió, deja tu like, comenta y suscríbete al canal para más revelaciones.